Bueno, muy buenos días de nuevo, un día más, el último ya de esta sesión de Cosmoversos en Cosmopoética en esta maravillosa sala Oribe que hoy nos acoge y además mejor que nunca con el día que hace de nubes, agua y frío. Vamos a estar aquí una hora aproximadamente, pues muy a gusto, hablando de poesía, escuchando versos y además por voz de sus propias autoras en este caso. Así que bienvenidos, muchísimas gracias y damos ya la bienvenida a María Elena Higueruelo, muy buenos días. Hola, buenos días. Y a Raquel Lanceros, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar por María Elena y vamos a presentarla. Nació en Torredonjimeno y es graduada en Matemáticas y en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada. Ha publicado los libros El agua y la sed en 2015, con el que obtuvo, por cierto, el 18º Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal. Y también escribió Los días eternos en 2020, tras resultar ganadora del Premio Adonais 2019. Ha sido incluida su obra en las antologías Nacer en otro tiempo, de 2016, y Piel fina, en 2019. Y tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotros y escucharla este ratito. María Elena, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Cosmopoética por invitarme a estar aquí hoy y a todos vosotros y vosotras por acompañarnos en esta mañana tan desapacible que me siento el doble de agradecida de teneros aquí y un placer también estar con Raquel. Bueno, pues voy a leer algunos poemas de mi último libro, de Los días eternos. A ver. Biografía cero. Ningún mal aquejó mi vida hasta la fecha. No hubo guerras que asolaran la niñez, ni en el hogar hambre o carencia. No hubo epidemias, crueldad ni sangre. Asomó siempre el amor en cada gesto, sobrio, como la ternura en cada palabra. No hubo tragedias naturales. No arrolló el viento, no se abrió la tierra, no clavó el agua en nuestra casa sus fauces. No hubo traumas infantiles, por lo menos no hubo a quien culpar de nada. La inocencia es un apéndice que el tiempo se encarga de herir. ¿De dónde entonces la tristeza, me pregunto, provenía, si no acaso, del pecado precoz de buscar, antes de que madurase el día, el remoto origen de las cosas? La descendencia de los hijos de Adán, o ser el sueño de un gigante, o integrar la ficción en la vida y padecer en la carne tierna la pena que nadie entiende, sufrir en baja voz del culpable el castigo, o llorar indefensa la pérdida en alta mar del objeto sagrado. Pagar deben los hijos de Occidente con el desprecio de los hermanos del Padre la custodia, sea esa la deuda y este el legado, una soledad inexplicable e inmensa que se traduce en la misma cosa que la guerra en aquel ángel, el mismo miedo difuso, la misma ira repentina, las mismas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar. Fiebre. Mi cuerpo proyecta una sombra que no le corresponde. Tengo fiebre. El termómetro me engaña. Tengo fiebre. Yo lo sé. Mi cuerpo arde. Toda yo. Soy una tea encendida en una hoguera sacrificial. Las llamas me cortejan, me envuelven con su abrazo. Hay un incendio celebrándose en mi piel y la lumbre agranda sobre la pared mi frente. La lumbre agranda sobre el suelo mi contorno, levanta sobre la pared mi frente hasta un sitio que mis dedos no alcanzan. El fuego baila en mis manos y las hace temblar. Hay un monstruo fantástico atado a mis pies y el mundo piensa equivocado que soy yo. Mi cuerpo proyecta una sombra que no puede sostener. Tengo fiebre.
Bueno, después de estos dos poemas un poco más lúgubres, voy a dar paso a unos poemas de tono más dulce, que son unos poemas de temática amorosa. Y me hace mucha ilusión leer este en especial porque lo escribí a partir de mi última visita a Córdoba y que fue un viaje muy bonito del que tengo muy buen recuerdo. Y se titula He encontrado un atajo, que para vosotros que sois cordobeses pues sabréis que es un cartelito que hay en una de las calles de la judería, ¿no? He encontrado un atajo y tengo como título Perdidos en la judería. Muchachas de Jerusalén, yo os invoco. Muchachas de Jerusalén, dejad que mi amor venga con las manos vacías, con las manos sin frutos ni manjares. Dejad que venga a mí sin nada, así yo, imposible sulamita, pálida y mundana, llenaré las suyas con las mías. Muchachas de Jerusalén, dejad que mi amor venga por este atajo. Acortad la distancia entre su abrazo y el mío. Ya sé que no puedo aliviar de las cosas el peso, pero cuando permanece aquí cerca se consigue que no me importe soportar tamaña carga. Por favor, muchachas de Jerusalén, dejad que mi amor venga para quitarme la corona de espinas y en su lugar trence en mi pelo una corona de flores azules que expanda el olor de su nombre. Así yo le ofrendaré este cantar, aunque no sea el más bello, aunque no sea digno de un rey. Quizá mi amor lo estime, al menos digno de lo nuestro. Amor, yo repudio el pasado y el porvenir por este instante contigo. Doble stop. Viene encabezado por una cita de Julio Cortázar. ¿Por qué stop? Por miedo de empezar las fabricaciones. Son tan fáciles. Sacas una idea de ahí, un sentimiento del otro estante, los atás con ayuda de palabras, perras negras, y resulta que te quiero. Doble stop. En el umbral de... Uy, perdón, voy a beber agua. En el umbral de la voz se emborrona el canto de la sangre. Te quiero. Plantear la pregunta es observarte nacer de nuevo hacia el mundo y dudar de los terribles ojos. La mirada se separa de mi cuerpo, tu cuerpo se separa de tu nombre. ¿Quién es este extraño que se mueve en pos de un trazo que se extingue más allá del sentido de las cosas? Este extraño que me mira, que me habla, que me toca, eres tú. Roce, palabra, gesto, que me crea y me devuelve con sutileza al lugar de la materia y de la forma, y me pregunto, ¿por qué me rescatas del otro lado de la vida y en ti me reconozco como signo? Resulta que te quiero. Vuelve a deshacerte otra vez, criatura remota hacia lo raro. El amor es un cristal y no un espejo. Dilúyete y restáurate ante mí. Por ti mismo no permitas que yo perfile tu contorno paralelo a mi figura. No deseo verme a través de ti, solo a ti ansío ver. Ser verdadero, revelado tras la lente que altera la costumbre. Ya no te miro, te contemplo. Y en mis entrañas tu imagen tiembla como una lágrima en el pétalo cuando se abre la mañana. Sueño inaprensible, ya te esfumas y dejas solo la intuición. No importa, baste eso para pronunciar esta breve oración honesta. Te quiero, como solo puede quererse la eternidad que dura un segundo. El otro que yo soy. También la duda vendrá, como lo han de hacer todas las cosas, y en la imposición de su sombra instará
a decidir, llegado el momento, si por fin rendir la ciudad o bien, henchidos de amor y bravura, luchar contra los soldados del tiempo, invasores intentando instalar entre tu frente y la mía el absurdo. Recordaré entonces tu voz, alzándose lenta sobre el mundo, tus palabras de luz imponiéndose sobre el vino y las frutas. Recordaré cómo el sol no pudo brillar más fuerte que tu acierto y sabré que mi yo auténtico no existe y que en tal caso me acompaña a todas partes. Resolveré entonces pisar a los fantasmas del futuro y sostendré fuerte tu mano, querido hacedor de miniaturas, porque solo a tu lado puede aflorar la otra que yo soy. Bien. Patio de recreo para niños mayores. Yo aleúyo, tú aleúyas, él aleúya. Aleullar es un juego que consiste en ser empujado poco a poco con una piedrita hasta la tierra. 20, 18, 15, has vuelto a sentir la violencia del ojo bisturí, de la palabra ajena, extraña sentencia pronunciada como un susurro en alta voz. 13, 10, 7, has vuelto al lugar del rito infantil, presa del corro caníbal eres, otra vez chivo expiatorio. Tú la llevas. 1, 2, 3, estate quieta. 1, 2, 3, escóndete. Los niños mayores cantan 5, 4, contentos el himno de tu caída. De tizón tu espalda manchada, el verbo 3 y la carne 2 vuelven a ser 1. Estás demasiado callada. Los niños mayores cantan aleluya, aleluya. Bueno, este es un libro que trata un poco pues, sobre crecer, pero no crecer desde el punto de vista de enfrentarse necesariamente a nuevas experiencias vitales, sino de ver lo mismo que hay siempre, pero con ojos nuevos, ¿no? Entonces, es un poco que busca poner palabras a todo aquello que conocemos intuitivamente para trasladarlo del mundo de la intuición y de las sensaciones al mundo del lenguaje. Y todos estos poemas que estoy leyendo pues tratan un poco de eso, de dar palabras a cosas que ya conocíamos y no sabíamos que conocíamos, como la tristeza, como el amor o como la maldad. Y estos últimos poemas que voy a leer pues indagan un poco más en eso, en lo que es el proceso en sí mismo de esa toma de conciencia, de ese salir afuera hacia el lenguaje. Dentro del pez, dedicado a mi amigo y también poeta Fran Navarro. Daga de sal, ácido y verbo. También la luz duele. También la luz es insoportable, insostenible, insuficiente. No la quiero, no. Quiero este gusano de fuego que devora mis pupilas como papel vegetal, borde calcinado de la nada. No quiero, no puedo, no sé caminar encorvada bajo el peso de un albatros muerto en la garganta. Repudio al ave, invoco al pez, vientre casa, vientre silencio, vientre donde desnacerse, desnadarse, hacer la palabra, gestar, gesto creador, crear, no a mi imagen, sino de mi imagen, no copia, prolongación. Dentro del pez, metamorfosis,
Destruir la luz, construir la luz. También la muerte es. Ser madre es amar a los malos poemas. Ser poeta es sacrificar a los hijos. Abraham o Medea. Abraham o Medea. Ahora, Jonás, irás a Nínive. Nos queda más o menos 5 minutitos, ¿no? Tiene 10 minutos 10 todavía. minutitos, vale. El siguiente poema se titula Raíz de dos y está encabezado, tiene como cita el lema de la Academia Platónica, que dice: no entre aquí quien no sepa geometría. Y como decía antes María, yo estudié matemáticas y bueno, no creo que eso sea determinante para escribir poesía, pero bueno, este poema es un poco un guiño y se retrotrae a esa época de la historia en la que no había fronteras tan delimitadas, tan artificiosas entre los campos del conocimiento humano y matemáticas, filosofía y literatura estaban quizás mucho más cerca de lo que hoy la entendemos. La palabra es mucho más que la suma de sus letras. Nadie entre aquí que no, nadie aquí que no sepa deletrear lo impronunciable. Nadie entre que no aspire a fracasar en el logos. Restari, antifairesis infinita, residuo inconquistable. Entra aquí quien ya sepa de la inconmensurabilidad de las cosas que crecen hacia adentro. Y cuando crea tener la solución, atienda las palabras del oráculo. Intenta de este modo duplicar el cubo, trisecar los ángulos, convertir en un cuadrado este círculo. Necesitará entonces nuevas reglas, fabricar nuevos compases, inventar un lenguaje nuevo para construir el mundo, la nada, lo imposible. Quien esté dispuesto a ello, adelante, ingrese en el reino de la incompletitud. Sacrificio. Empieza con una cita de una poeta a la que yo admiro mucho, que es Erika Martínez, que dice: la sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Flor azul que despiertas la dormida memoria de lo otro. A tu olor la sangre se comba como el lomo felino a la caricia. A mi mano aérea acude la sangre de un pájaro que aprende a volar. Corazón de colibrí que perfila la temblorosa línea de la carne. ¿Oyes eso? Un árbol cae en mitad de la nada con un clamoroso silencio. Rompe la membrana del vacío. Ay, palpita al ritmo de la sangre, al ritmo de una plegaria que se balbuce en un templo desierto. Muerdo mi lengua para callarla, hundo en el músculo los colmillos, abro una herida, pero la sangre, áspera y dulce semilla de granada, ensucia la inmaculada saliva. Escupo y contemplo. No hay templo sin sangre, pero esta apenas se parece ya a la sangre que palpita, a la sangre que tiembla, a la sangre que se comba. ¡Qué terrible visión! Es la sangre fuera del cuerpo. Palabra úlcera de la que ya no es posible apartar la mirada. ¿Queda un poco más? Puede ser. Bueno, y me despido ya con un último poema y doy paso a Raquel, que será un placer escucharla. Y el último poema que voy a leer se titula Pero estoy viva. Y ya por cabecera 2 citas, una de William Wordsworth
dice Anne Hagen Armstrong, y otra de Roberto Juarroz. El poema es siempre celebración, aunque en sus bordes se refleje el infierno. Pero estoy viva y celebro esta herida que es testigo. Leteo, preparada estoy para brindar, y olvidada de mí, solo de mí, mirar los ojos que han de elevarme para atisbar por fin el mundo. Porque estoy viva y celebro que el mundo no sea Xanadu, y celebro que los hombres de Porlock me interrumpan. Celebro no ser Dios y el poema herido, y hiedra que choca y crece hacia otro lado, como también yo inclino mi cuerpo siempre en busca de la luz, ruiseñor maltrecho. ¿Será acaso este fulgor algo más que el reflejo de una llama quemando los márgenes del tiempo? Leteo, leteo, calma mi sed, devuélveme a la fuente del origen. Quiero ver por vez primera la gloria de la flor ya ceniza. Muchas gracias. Felicidades, María Elena, y gracias Gracias. por estos versos pausados, relajados, A vosotros que por han dado escuchar. gusto escucharlos. Ha sido un placer. Vamos a presentar a nuestra siguiente autora. Ella es Raquel Lanceros, nacida en Jerez de la Frontera. Esta poeta, traductora, antóloga y profesora de la universidad escribió su último libro de poesía, Matria, en el año 2019 y obtuvo gracias a él el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Andalucía de la Crítica. Ha publicado también otras obras como Leyendas del Promontorio, Diario de un destello, Los ojos de la niebla, Croniria y Las pequeñas espinas son pequeñas. Su obra poética hasta el año 2016 ha sido reunida íntegramente en el volumen Esta momentánea eternidad, 2005-2016. También es autora de 12 libros de poesía publicados en numerosos países repartidos por todo el mundo. Esta autora, además de los premios que ya hemos comentado, cuenta con otros galardones, como el Premio Unicaja de Poesía, un accessit del Premio Adonais, el Premio Poesía del Tren, el Premio Antonio Machado en Baeza y el Premio Poesía de Jaén. En el campo de la literatura infantil y juvenil publicó en el año 2019 un álbum ilustrado titulado Imbu, el pequeño pintor. Doctora en didáctica de la lengua y la literatura, es autora también de numerosas publicaciones académicas en el ámbito de la poesía, los estudios de género, la transversalidad del conocimiento y la traducción. Tenemos pues, polifacética, la versatilidad en persona, así que Raquel, tienes un ratito para deleitarnos con tus versos. Adelante. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar aquí en tan buena compañía. Agradezco mucho la invitación de Cosmopoética, que siempre no deja de ser el preludio de una fiesta, en la persona de Antonio Agredano, que está haciendo tanto por la difusión de la poesía, ¿no? Que no deja de ser un acto de amor. Y más en estos tiempos que las cosas quizás sean incluso más difíciles y el empeño tiene que ser mucho más grande. Agradezco mucho también la compañía de María Elena. Nosotras tuvimos la suerte de coincidir previamente hace un año o dos, un año y medio, en Úbeda y comenzar a disfrutarnos en persona, y a partir de ahí yo soy una enfervorizada lectora suya, así que estoy encantada de haber descubierto hoy los días eternos con voz propia, digamos, ya no solo a través del papel. Y en esta Córdoba maravillosa, Córdoba tierra de poetas, Córdoba cantada por poetas y soñada por muchos poetas, yo quisiera comenzar compartiéndoles una invocación, porque creo que en estos tiempos se hace más necesaria que nunca. No la he escrito ahora, pero fíjense que a veces la poesía que uno escribe en un momento dado, por desgracia en este caso, sirve para cantar los tiempos que vienen después. Que no crezca jamás en mis entrañas
esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua, que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Lloré yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Comentaba antes María Elena, a mi juicio de manera muy acertada, sobre la necesidad creativa, imperativa que siente cualquiera que se acerque al papel de construir el lenguaje y construir a través del lenguaje. Yo hice hace unos años la prueba de reflexionar sobre uno de los niveles del lenguaje, el nivel léxico, e intentar bucear entre todas las palabras de mi lengua materna. ¿Cuál sería mi favorita? Es una pregunta imposible, incluso aparentemente bobalicona en principio, pero lo cierto es que no fui la única que pensó esto, y no sé si ustedes recuerdan que por internet, les estoy hablando de hace unos 5 o 6 años aproximadamente, hicieron una especie de macroencuesta a todos los hombres y mujeres de habla hispana del mundo, que dicen que ya somos 540 millones, ahí es nada, para que eligieran su palabra favorita del español. Y yo voté por esta que ahora les voy a compartir, pero ya les adelanto que el resultado fue muy, bueno, no es que fuera muy chocante, fue lógico, pero chocante para los que vivimos a este lado del Atlántico, porque salió una palabra que es una ciudad, en realidad es un nombre propio, Querétaro, en México. Es muy hermosa, como lo son todas las esdrújulas, y también nos hace aterrizar en esa realidad de la que yo particularmente soy muy consciente, gozosamente consciente además, que pues, los mexicanos son un 25% del idioma español y nosotros no llegamos ni a un 10%, es decir, que la fuerza ahora mismo de este idioma nuestro está allá. Y tenemos que confraternizar y sobre todo aprender y compartir con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Yo había elegido contigo. El significado es muy hermoso, pero a mí me gusta la historia de la palabra. En realidad contigo es una redundancia y a mí eso me fascina. Yo me imagino a la soldadesca romana en su día trayendo esas palabras que venían en los barcos remeros con el aceite de Roma y venían a la colonia hispana y traían las palabras y traían tecum. Y el tecum se iba diciendo y poco a poco se transformaba en tigo. Y cuando ya se transformó en tigo, la gente olvidó que estaba ya la preposición y se la volvió a poner delante de nuevo. Y entonces quedó ese contigo, que es un tú abrazado por 2 preposiciones. Digamos que la historia y los usos de la lengua han hecho un monumento al otro, al tú, que es en realidad el espejo inalienable del yo. Porque no vive el alma entre las cosas, sino en la acción audaz de descifrarlas. Yo amo la luz hermana que alienta mis sentidos. 1000 veces he deseado averiguar quién soy. Después de tantos nombres, de tanta travesía hacia mi propia brújula, podría abrazar la arena durante varios siglos, ver pasar el silencio y seguir abrazándola. No está en mí la verdad. Cada segundo es un fugaz intento de atrapar
lo inasible. La verdad no está en nadie. Y aún más lejos yace de un rey que de cualquier mendigo. Si alguien está dispuesto a perseguirla, no debe olvidar esto. El fuego ha sido siempre presagio de declive, como la intensidad antesala de olvido. Cuando mis ojos vuelvan al origen, pido un último don. Nada más os reclamo. Poned en mi sepulcro las palabras, las que dije 1000 veces y las que habría deseado decir al menos una. Guardad en mi costado las palabras, las que usé para amar, las que aprendí a lo largo del camino, las primeras que oí de labios de mi madre. Envolvedme entre ellas sin reparo. No temáis por su peso, pero cuidad con mimo la palabra contigo. Tratadla con respeto, colocadla sobre mi corazón. La verdad no está en nadie, pero ¿acaso las palabras pudieran engendrarla? Quizá entonces aquel a quien dije contigo y para quien contigo fue toda su costumbre, se acostará a mi lado con ternura, juntos en el vacío más sagrado, cuando la eternidad toma nuestra medida, cuando la eternidad se pronuncia contigo. Yo ahora les voy a pedir un favor. Les pido que me acompañen simbólicamente a un viaje del que María Elena ha hablado y yo creo que es muy importante mencionar, que es aquel tiempo en el que las diferentes disciplinas del conocimiento humano no tenían estos compartimentos taxonómicos tan marcados. Yo llevo unos años trabajando de manera académica en un proyecto llamado La transversalidad del conocimiento, que busca precisamente superar eso que hubo un teórico inglés que en los años 60 llamó las dos culturas, que es esto que coloquialmente decimos: tú eres de ciencias, tú eres de letras, la ciencia por un lado, las humanidades por otro, las artes, bueno, una locura como otra cualquiera ya, sin ninguna utilidad. Es decir, todo este tipo de prejuicios sobre lo que no son más que vías del conocimiento humano para llegar a la comprensión o a la representación de la realidad. Yo estoy embarcada en esto. Creo sinceramente que el conocimiento es uno, que es holístico, que es global y que además los retos del futuro también lo van a ser. De manera que a lo mejor estos compartimentos, que no tienen más de 200 años, curiosamente, la historia ahí lo demuestra, a lo mejor nos están apretando un poco el zapato y nos están impidiendo estirar las alas. Bueno, en toda esta investigación que les digo, en el que hay mucha gente y tenemos eruditos, doctos a lo ancho y largo del mundo empujando en esta causa y de los que yo aprendo, tuve la oportunidad de visitar como representante española un proyecto hermoso que se llamaba Pop Science, precisamente popularizar la ciencia, y se hizo en uno de los templos europeos de la ciencia, que es el CERN, en Ginebra, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Les sonará porque allí descubrieron el bosón de Higgs, etcétera, etcétera. Y hay algunas de las mejores mentes del continente en cuanto a la vanguardia científica se refiere. Y nos invitaron a poetas de diferentes lenguas europeas para confraternizar con ellos, acudir a seminarios de los que sacar cierta luz. Yo me estrujaba las neuronas y desde luego maldije mi falta de formación científica para no aprender quizá más de lo que me contaban sobre física cuántica, sobre los límites del universo, etc.
Pero salieron muchas cosas y salieron sobre todo conversaciones en los confines de la ciencia y la poesía, donde se encuentran y se sientan a la mesa y charlan animadamente con la música de las estrellas y con la filosofía. Y este es uno de los poemas que salió de aquella época y se lo quiero compartir, ya les digo, pidiéndome que me acompañen a un momento que quizá se dé, quizá no se dé, pero lo importante es que concibamos que podría darse. La contracción del Big Bang. ¿Y si fuera verdad que la expansión del universo después del Big Bang tiene límites físicos que un día se alcanzarán? Como una goma elástica, todo volverá atrás en ese instante. A lo Benjamin Button viviremos un tiempo revertido. Viajaremos por toda la galaxia, manejaremos luego complejos celulares telepáticos. Después descubriremos la electricidad, avistaremos inexploradas costas, inventaremos más tarde la escritura, lucharemos montados a caballo, cazaremos mamuts. Al fondo de la cueva contaremos historias que combatan el miedo. Ojalá sea así, una reaparición de los recuerdos. No puedo esperar más para volver a verte. ¿Vamos bien? Tú me avisas. La última vez que estuve en Córdoba, y estar en Córdoba siempre es algo memorable, pero la última vez que estuve en Cosmopoética, me corrijo, yo estaba en aquel momento embarazada de, no recuerdo, 4 o 5 meses. Y es curioso porque esos acontecimientos hacen que se fijen en nuestra mente los recuerdos de una manera mucho más rotunda. Y por aquel entonces escribí este poema que va encabezado con una cita de una de las grandes boleristas del mundo. Es una mexicana. Nunca se la suele citar, a pesar de que es una de las más grandes, junto con Agustín Lara, con Armando Manzanero, qué sé yo. Pero su nombre no se dice. Y yo tengo el empeño de visibilizarla a ellas y a tantas otras mujeres cantantes, músicas, compositoras, como su caso, que hicieron por este género tanto como todos los otros grandes maestros que las acompañaron y que, sin embargo, están más visibles. Ella decía algo así de magnífico, se llama Emma Elena Valdelamar, y decía: yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. El poema se titula Todo corazón. Laten dentro de mí 2 corazones. Uno lleva conmigo cuántos años, desde que el sí y la sangre supieron inscribirme en el azar. El otro es breve y frágil, apenas perceptible, y aún cuenta por semanas su presente. Uno conoce el mundo con sus labios de barro y a él consagra, si puede, el sentido que encuentra las veces que lo encuentra. Está hecho de memoria, vibración y gemido. Sabe que ha visto ya la mitad de las cosas que quizá llegue a ver. El otro es un proyecto de espesura. El alba que despunta perfecta como un blanco, una ocasión ganada, cercana, aunque esté lejos, un ensayo de eternidad mortal. Si el hilo de la vida no se rasga, los dos continuarán dados por ciertos, tendrán mañana y proa, latirán y algún día en su desvelo
dejarán de latir, no a la vez, el uno antes que el otro, es decir, el mío antes que el tuyo, si es que la suerte obra con diligencia. Entonces no podrás volver atrás, como yo no he podido. Es hora de que entiendas que vivir es también estar a la deriva. Ojalá encuentres una, entre tantas razones, una para quererme. Ojalá en algún sitio, acá o allá, no importa, vuelvan a compasarse los corazones que latieron juntos dentro de un mismo cuerpo. Y volviendo al lenguaje, que es obvio y es evidente que nos obsesiona en realidad a todos los que amamos la literatura. Por eso también lo de lengua y literatura en realidad es otro compartimento que tiene muchas más puertas de entrada y salida y muchos más pasadizos de los que parece. Pues les comparto este poema medio en broma, medio en serio, teniendo la osadía de ponerme en el lugar de la propia lengua y habida cuenta de cómo la pateamos muchas veces en nuestra habla coloquial, ¿qué es lo que diría? Y bueno, esto se me ocurrió que podría ser algo de lo que dijera. La lengua necesita una escapada. Descansando un momento del ruido, con la mano se aparta el sudor, agotada de utilitarismo, saturada de trivialidad, vuelve a ser el motor primigenio que toma conciencia. Le horrorizan los mismos epítetos, las idénticas cartas de amor. Sueña con adjetivos exóticos, con orillas de verbos abiertos, alejadas del tedio mimético y el lugar común. El lenguaje se mira al espejo, que refleja vigor y belleza. Se acaricia el armónico torso, se despoja de ropajes viejos, armoniza al concierto del cosmos su respiración. Durante unos instantes es libre, fuerte, joven, poderoso y pleno, sin grilletes de usuarios insulsos, sin el yugo de la menudencia. Se sumerge en un lago sonoro donde es Dios del país de la idea y reencuentra el calor de su amada, por fin, la poesía. Yo creo que tengo tiempo como para dos más, ¿no? Cortitos. Estamos en momentos en los que las egolatrías están de moda y lo vemos en nuestras pantallas y bueno, ahí es un canto coral al yo pertrechado, amurallado y alejado de los otros, digamos, ¿no? La corriente general, hablamos. Ante eso, yo quiero hacer una reivindicación de un concepto que a mí me parece mucho más sano, necesario, menos ruidoso, que sería el amor propio. Aún no la conozco, pero sé que me piensa, me contempla también de vez en cuando. Tiene fotografías, vídeos, grabaciones, quién sabe si hologramas. Mientras yo me preocupo por cualquier nimiedad cuyo fin no recuerda, ella sueña la dicha que sería volver a estar un rato en mi lugar. La anciana que seré me quiere más que yo.
Y termino con un poema que homenajea una de las grandes virtudes de la inteligencia humana. Nos va a ser muy necesaria ahora, además, cuando salgamos de esto, si salimos de esto, esperemos que pronto. Y sin ella, ningún cambio es posible. La loca más cuerda. ¿Quién es el ser humano más libre de la tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa al destino? ¿Quién corteja a la muerte? ¿Quién emprende una gesta aún a sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? Gracias. Felicidades, Raquel Lanceros, por estos minutos de versos, además cargados de conocimiento, cuando explicamos sobre lo que escribimos y lo hacemos con tanto conocimiento de causa. La verdad es que es un placer. Muchas felicidades. Gracias a ambas, Raquel y María Elena, por haber estado hoy con nosotros en Cosmopoética. Tenéis las puertas abiertas de Córdoba y de este Festival Internacional de Poesía abiertas para siempre. Ha sido un placer. A ustedes darles las gracias también por habernos acompañado y les recuerdo que volvemos a las 12:30 con una segunda sesión de Cosmoversos. Estarán con nosotros Antonio Lucas y Valeria Correa. Será dentro de un ratito, así que también quedan invitados. Gracias por haber estado con nosotros.